Nada, después de la ponencia de Abel, que ha estado tan interesante, damos paso a la siguiente ponencia. Os recordamos para aquellos que os incorporáis en estos momentos que vuestro vídeo y vuestro audio están desactivados para los oyentes, que tenéis la opción durante toda la charla de ir trasladándonos preguntas en la plataforma, ¿vale? En el chat que tenéis. También recordaros que el formato este año, además de manera online, hay personas físicamente en las diferentes salas que están siguiendo estas ponencias de manera física y que también nos están viendo y que también podéis ir trasladándonos vuestras preguntas de manera física a los compañeros del ITI que están por allí, que nosotros se las vamos a trasladar al ponente. Como todas las ponencias, recordaros que su duración es de 35 minutos, que estamos siendo muy estrictos para que no haya problemas, tenemos que ser muy puntuales por este formato, que los últimos 5 minutos siempre van a ser para dudas y consultas, tanto las que nos trasladáis de manera, como digo, física como online. Y bueno, pues nada, bienvenidos a la ponencia Manos al teclado, llegó la hora de automatizar. Es un placer para mí presentaros a estos compañeros que os van a dar la siguiente ponencia. Esta ponencia tenemos a Ausi, que es, además de compañera, amiga, es toda una profesional, ingeniera de informática por la Unidad Politécnica de Valencia, máster en ingeniería del software, métodos formales y sistemas de la información por la misma universidad. Su experiencia profesional se ha centrado en la parte de calidad del software, realizando tareas de definición y ejecución de pruebas, así como la gestión de equipos de test. Ha trabajado mucho tiempo, ya lleva en la calidad en el proceso de producción del software, ayudando a los equipos a mejorar su forma de trabajo para obtener un producto de más calidad. Y en los últimos años está muy especializada, podemos decir que es prácticamente la persona de referencia dentro de ITI en la automatización de pruebas, tanto funcionales, test sobre APIs, test E2E, como no funcionales, test de carga y estrés, y gestiona codificando pruebas automáticas en diferentes proyectos y tecnologías. Además, tenemos también a otro compañero, a Luis Iniesta, que va a hacer la ponencia con Ausi, que lleva más de 15 años de experiencia como ingeniero del software y está especializado en diseñar e implementar arquitecturas backend en Java, pero también ha afrontado desafíos con muchas otras tecnologías y siempre ha sido muy consciente de la importancia de la cultura del test en todos los proyectos en los que ha participado. Como os digo, es una alegría y es un placer daros paso a vosotros, Ausi, Luis, va a ser muy interesante y, bueno, manos al teclado. Luego a la hora de automatizar, os cedo la palabra. Bueno, gracias, Ruth, por la presentación. Después te hago el bizum por tanto halago. No, hombre, ya lo sabes, ya lo sabes. Un besito. Bueno, pues bienvenidos a todos a la ponencia. Bueno, pues ¿qué os voy a contar? Bueno, no me voy a presentar ya porque la presentación de Ruth la ha hecho estupenda, ¿vale? No os voy a contar cómo, no vamos a hablar qué automatizar, ni por qué es importante, ni por qué lo tenemos que tener dentro de nuestra cultura. Os voy a hablar de cómo hacerlo. Creo que en la mayoría y con las ponencias que vimos ayer ya tenemos claro que un poco de automatización sí que nos hace falta, sobre todo para la salud mental de los testers. Entonces, nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta, tanto la salud mental como el rendimiento de todos los testers. Entonces, siempre hemos tenido en cuenta de, vale, cómo lo podemos hacer, cómo vamos a hacerlo y cómo va a ser la mejor forma de que todos podamos ayudar en esa automatización, ¿vale? Hay muchas herramientas en el mercado. La mayoría son muy buenas. Nosotros, la que yo os voy a presentar es lo que ayer dijo Pedro, ¿no? Pedro Sebastián. Lo que os voy a decir aquí me ha funcionado a nuestro equipo. Nos está funcionando, probadlo,
porque queremos que lo probéis. Si a vosotros nos funciona, desecharlo y probar otra cosa, ¿vale? Así es la tecnología, así es nuestro campo. Si es probar, reprobar, nunca mejor dicho. Si funciona, vale, y si no, pues a otra cosa, ¿vale? Y eso, lo que os quería comentar es herramientas que ya están en el mercado. No hemos reinventado la rueda, ni queremos reinventar. Hemos hecho lo que hubiera hecho cualquier equipo de programación, cualquier equipo de testing, es lo que hemos hecho nosotros y os lo hemos dejado para vosotros, ¿vale? Esta herramienta ha salido de aquí de Liti, se llama Wakamiti. Lo hemos dejado para todas vosotros y todas vosotras, todos vosotros, porque lo que queremos es que la utilicéis y que entre todas la hagamos más grande, ¿vale? Aquí, pues nada, me gustó esta slide, me gustó la slide esta porque todos hemos tenido reuniones en las que, bueno, está un poco el software de aquella manera, ¿no? Y siempre oímos, ¿no? en la frase de quiero la aplicación sin errores. Vale, pues que quede claro, que creo que muchos lo tenemos claro, que no existen aplicaciones sin errores. Por eso hay dos formas de escribir programas sin errores y, bueno, eso la tercera funciona, con lo cual errores vamos a tener. Desde testing nuestro empeño es encontrarlos cuanto antes para que los que salgan en producción, que todos tenemos asumidos que van a salir, sean muy poquitos y tengan muy poco impacto. Vale, cuando nos pusimos manos al teclado, ¿qué pasó cuando nos pusimos manos al teclado? Bueno, una vez ya sabíamos que teníamos que automatizar, nos pusimos a ver cómo podíamos automatizar, de qué manera, y hicimos como, no sé, vale, ¿qué arquitecturas tenemos o qué tecnologías tenemos? Os he puesto unas pocas aquí a la parte derecha de las transparencias. Unas pocas porque, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, el ITI está separado en dos grandes unidades, una de I+D y una de ST, ¿vale? Entonces, dentro de I+D, pues ya sabéis cómo son los de I+D, ahora pruebo esta tecnología, pruebo otra, te vienen, te dicen, oye, pruébame nuestras aplicaciones. Y claro, pues yo qué sé, pues les tienes que hacer caso, pobres. Los tenemos que querer igual, ¿no? Pero claro, son muchas tecnologías y ellos siempre están en constante cambio, cosa que está muy bien, cosa que a nosotros nos vuelve locos. También por la parte de ST, nosotros también probamos sus aplicaciones, con lo cual también ellos tenemos proyectos en .NET, en Java, como podéis ver, son muchas tecnologías. La mayoría de las arquitecturas son muy iguales, pero las tecnologías son diferentes. Nosotros siempre hemos tenido la filosofía que las pruebas automáticas deben de estar en el lenguaje de programación más cerca del lenguaje de programación del código y sobre todo tienen que estar en el código, ¿vale? Entonces, para nosotros tener tantas tecnologías es una ventaja porque aprendes, pero un problema porque, bueno, no sé si hay alguien que sabe de todas estas tecnologías, ¿vale? Otra cosa que también tuvimos problemas es con el código duplicado de pruebas. Al final, cuando nosotros automatizamos pruebas son súper fáciles de hacer, ¿eh? O sea, al final el código que nosotros programamos es, tengo una precondición, hago una acción y sobre esa acción hago unos asserts, unas comprobaciones, siempre es lo mismo. Me preparo mi base de datos, mi TXT, mi CSV, lo que tenga que prepararme, lanzo la acción que quiera y hago un assert, siempre lo mismo. Claro, teníamos un código duplicado brutal, o sea, Sonar nos decía, ¿pero qué haces? O sea, si tú eres tester, pues verás, o sea, eso no pasaba Sonar. Claro, ya no porque no pase Sonar, que también, ¿no? porque nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que dar ejemplo con nuestro código, simplemente porque, bueno, ya sabéis que el código duplicado pues, es susceptible a errores y genera bastante malestar, ¿no? Entre los programadores y, bueno, en este caso, el equipo de calidad. Teníamos muchos procesos críticos. Como procesos críticos, ¿qué me refiero? Procesos críticos me refiero a integraciones que no tienen backend. Son, por ejemplo, procesos batch que se lanzan a las X de las madrugadas, pero, oh sorpresa, si falla ese servicio web o falla ese proceso batch, se acaba el mundo. Bueno, se acaba algún mundo, no se acaba todo el mundo, pero bueno. Al final, pues es lo que pasa, ¿no? Que son procesos que no pueden fallar en producción porque son core, ¿no? de las aplicaciones,
no teníamos forma de lanzarlo de una forma automática, incluso de una forma manual. O sea, no teníamos opción de lanzarlo de una forma manual, solo de una forma automática, con lo que decidimos todos esos procesos, al ser tan críticos, también automatizarlos. Esos procesos críticos, cada uno también de su padre y de su madre, con su definición funcional, con su código de pruebas, ¿vale? Con su código, con su tecnología asociada. ¿Qué nos pasaba? Que bueno, teníamos un coste bastante alto a la hora de programar las pruebas, más que nada porque, claro, imaginaros encontrar una persona específica de cada tecnología que teníamos que testear. Otra de las cosas que también nos pasaba, que nos dimos cuenta, es que no había una documentación en sí. Sé que me vais a decir, pero sí, el código se tiene que explicar solo, no hace falta documentación, y es verdad. Pero no me refiero a esa documentación, no me refiero a esa documentación en código que tú lo lees y es súper interesante. Me refiero a la documentación de esto qué hace, ¿no? Que estas pruebas, vale, están muy bien, tengo aquí una cobertura de código del 70%, perfecto, pero ¿qué hace? ¿Qué prueba? ¿Puedo dejar de probar manualmente estas funcionalidades, por ejemplo, o no? ¿O tengo que seguir probando manualmente porque no sé lo que he automatizado? Muchas veces nos pasaba esto. Había pruebas automatizadas, pero como la gente no sabía qué funcionalidad cubría, se seguían ejecutando pruebas manuales, con lo cual la gracia o el poder de las pruebas automáticas, que es quitar trabajo automático a los testes manuales para la potencia y de los testes manuales, que es dar mucho valor a lo que es la aplicación, se diluía, ¿no? Y otra de las cosas que también nos dimos cuenta es que necesitamos estandarizar las pruebas. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas tecnologías, muchas formas diferentes. Necesitamos conocer la funcionalidad. Si tienes que conocer la funcionalidad, tienes que conocer la tecnología, tienes que conocer. Era difícil, ¿vale? Era muy difícil que una persona pudiera agrupar todo esto. Entonces dijimos, vale, pues vamos a ver la forma de estandarizar esas pruebas, la forma de programar esas pruebas. Nos vamos a hacer que la persona que testee o que haga o que programe esas pruebas automáticas sepa de la tecnología, o sea, sepa de base de datos, sepa de servicios web, sepa de JSON, sí que tenga un conocimiento técnico, pero que se centre en sacar escenarios de prueba, en sacar esas comprobaciones, ¿vale? Que nos dice el programador, ¿qué te has fumado hoy para hacer estas comprobaciones? ¿Vale? Eso todos lo hemos oído. A lo mejor no lo hemos oído porque el programador es un poco polite, pero bueno, le vemos la cara y está pensando que te has fumado para pensar en las comprobaciones. ¿Vale? Ahí es donde damos valor a los testes, ¿vale? Con lo cual, está bien automatizar, está bien tenerlas dentro del repo de código, porque así tenemos ese feedback, ¿no? De tengo la versión 1.0.123, ¿qué prueba esto? Vale, pues sabemos lo que prueba porque tenemos las pruebas etiquetadas en el mismo paquete de código, lo tenemos todo. Y eso es un arma muy potente, sobre todo a la hora de hacer informes y saber qué es lo que hemos hecho y qué ha pasado, ¿no? Después para analizar los KPIs que necesitamos en pruebas también, ¿vale? Otra de las cosas que nos pasó era que hay un ecosistema infinito de frameworks, lo que os he comentado al principio. Nosotros hemos elegido esto. ¿A vosotros os funciona? Perfecto, o sea, nos encantaría que os funcionara todo esto. Hay muchísimas herramientas, con lo cual, bueno, es ir prueba-error, ¿no? Probando y ver la que... también teníamos que definir una arquitectura para los tests. Necesita una estructura, ¿no? Básica para que todo el mundo, cuando alguien se pusiera a automatizar, tuviera claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y sobre todo, tener los datos controlados. Necesitamos un entorno estable. La virtualización no se nos ha resuelto la vida de los testers. O sea, el tema de la virtualización y de Docker es como, no sé,
es una aparición de la Virgen, ¿no? Para los testes, o sea, nos ha salvado mucho la vida. Y otra de las cosas que teníamos claro que necesitábamos para estas pruebas automáticas era que se pudiera integrar con herramientas de integración continua. Si no tenemos estas pruebas o si la herramienta que decidíamos no se podía integrar o era muy difícil de integrar en integración continua, no nos servía, porque la idea es prueba, reprueba, reprueba y vuelve a probar. Pero a mano no, a máquina, ¿no? Como el anuncio. Al final necesitábamos, aparte tenemos también, bueno, la gente de .NET, por ejemplo, utiliza mucho Azure, necesitamos que se integrara con Azure. Jenkins, bueno, evidentemente es una de las más extendidas, necesitábamos que fuera en Jenkins. Nuestros amigos de I+D siempre utilizan GitLab CI, gracias. Hemos aprendido mucho GitLab CI gracias a ellos, así que aquí no hay problema, no hay rencores y les queremos igual. Pero bueno, teníamos claro, cualquier herramienta, ¿no?, de integración, o sea, cualquier herramienta de automatización debería de integrarse sí o sí con herramientas de integración continua para despreocuparnos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Entonces conocimos el Based Event Development y surgió el amor. La verdad es que nos gustó mucho. O sea, tú ves eso y dices, ostras, qué guay, ¿no? O sea, yo defino alto nivel, codifico, genial, ¿no? O sea, la verdad es que nos gustó mucho. Sirvió mucho, yo creo, o sea, no sé, al principio, yo qué sé, pues eso, del enamoramiento, ¿no? También hablaban ayer del enamoramiento a primera vista de todas las herramientas, nosotros lo tuvimos. Después el desengaño también, pero bueno, os contamos cómo nos volvimos a enamorar, que eso pasa, ¿eh? Eso pasa, amor, desamor. Vale, entonces, a partir de aquí, bueno, empezamos a ¿no?, a hablar de Gherkin. Ayer dijeron que Gherkin no es una herramienta de testing, es verdad. Tienen toda la razón del mundo, nosotros lo utilizamos para definir pruebas, por favor, tranquilos, no de las ponencias de ayer. Pero bueno, por ahora nos está yendo bien. Entonces, le paso también a Luis ahora, le voy a ceder la palabra a Luis para que nos diga por qué surgió todo esto. Hola, buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿no? Imagino. Sí. Vale, perfecto. Me llamo Luis, soy compañero de AUSI y como estábamos hablando, descubrimos el BDD. Entonces, yo soy desarrollador en un proyecto bastante complejo en el que desde el inicio teníamos muy clara la necesidad de definir y de automatizar sobre todo un conjunto de tests que cubrieran toda la aplicación, porque en caso contrario hubiéramos acabado en el manicomio. Entonces, en los inicios, una compañera de QA nos presentó de que básicamente es una metodología en la que cada test que se implementa tiene que venir motivado por un escenario o una historia de usuario, como lo queramos llamar, que se ha redactado y se ha pactado con el cliente previamente. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿vale?, estos escenarios solamente se suelen componer de varios pasos que entran en la categoría de precondiciones, acciones y validaciones, lo que se conoce como el given when then. Vale, partiendo de aquí, en nuestro proyecto usamos una herramienta que se llama Cucumber, igual la conocéis porque es bastante extendida, que realmente lo que hace es asociar cada uno de estos pasos a una función, un método en el código que realmente implementa el paso. Y hasta aquí muy bien, pero claro, nos surgía un problema, y es que teníamos en nuestro equipo profesionales de QA muy buenos que nos definían unos tests muy acertados, pero a la hora de programarlos no había esa misma agilidad. Entonces, el problema que teníamos es que siempre tenía que haber un desarrollador al lado para acabar implementando estos escenarios. Entonces, tras analizar muchos casos de test que teníamos implementados, nos dimos cuenta de que habían ciertos patrones realmente. La mayoría eran carga de datos, comprobación de APIs REST, etc. Y dijimos, bueno, si realmente nuestros amigos de QA se sienten cómodos escribiendo cosas así, ¿por qué no hacemos que directamente sea su lenguaje de programación? Obviamente se requerían ciertos ajustes y ciertos cambios, no se podían poner
quizá pasos tan genéricos o tan poco alejados del sistema, mejor dicho, sino que habrá que usar quizá unos pasos más acercados, quizá bajar un poquito el nivel en la definición, pero al bajar el nivel se nos permitía, mediante herramientas de pattern matching, directamente llamar a funciones almacenadas en librerías de pasos, de manera que esta definición ya directamente fuera la implementación. Esto lo veremos más adelante con un ejemplo y creo que quedará más claro. Sí, te cedo. ¿Me veis? Sí, me veis. Vale. A ver, creo que voy a compartir. Ay, no sé si puedo compartir. No me veis, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es el ecosistema Wakamiti? Bueno, Wakamiti es el nombre que le hemos puesto, ¿vale? Ha pasado por varios nombres. Internamente lo llamamos Kumo. Bueno, creo que no sé si antes había un Luis King por ahí, ¿no? Después un Kokumo, sí. Ahora Wakamiti. Bueno, hemos dado nosotros vueltas hasta que el equipo de marketing se ha puesto con ello, pero mal. Porque no sé, si hubiéramos seguido dando vueltas, no sé qué hubiéramos podido sacar de ahí. Vale, ¿qué es el ecosistema? Bueno, entonces está principalmente, porque hay bastante curro por detrás hecho, es Gherkin lo que es la definición de los pasos, RestaSured para realizar los assets, como sea, RestaSured también está muy enfocado a BDD con el Given When Then. Y después, bueno, supongo que todos conocéis Java, que no hay presentación, ¿no? para esta tecnología. Java es la que está, bueno, es por lo que está programado, ¿no? La parte a bajo nivel de Wakamiti. Vale, esto es lo que se ha comentado antes. Bueno, la parte, esto lo habéis visto ya todos, al final ayer también se presentó que es Gherkin, ¿no? Given When Then, los escenarios y esas funciones, ¿vale? ¿Qué encontramos nosotros dentro de nuestro ecosistema Wakamiti? Pues bueno, están enfocados a pruebas de caja negra. Podemos tirar sobre un servicio web, podemos hacer los assets contra base de datos. Tenemos los pasos genéricos reutilizables, que es lo que ha comentado Luis. Como había mucha duplicidad de código, sacamos esa duplicidad y se generó unos hashes, se generaron unas librerías para no tener que programar cada vez lo mismo. Y al final, pues es un lenguaje natural e intuitivo y la verdad es que es fácil de aprender. Ahora la gente que está aprendiendo ahora la herramienta me va a decir es una flipada, pero bueno, más o menos es bastante cosillas, pero tenemos unas guías que están. También es aplicable a cualquier proyecto sin tecnología, porque es, como comentaba antes, es caja negra, con lo cual está como un poco por encima, ¿no? de lo que es la tecnología. Se ha hecho también una extensión de Visual Studio Code y lo utilizáis para bueno, pues lo típico, ¿no? De cuando ponemos el Java punto no sé qué, bueno, te salen aquí todo listado, pues aquí más o menos igual. Y una de las cosas que más me gusta a mí es que es un sistema modular, ¿vale? Está basado en plugins. Entonces tenemos ahora mismo, por ejemplo, hay un core, hay un core para gestionar todo y después tenemos pues aquí las colas plugins, ¿no? Pasos para acceder a colas AMQP. Generar informes, necesitamos informes sí o sí para ver que las pruebas es el resultado de las pruebas. Tenemos también gestión de ficheros, pues puedo, por ejemplo, leer un fichero para después lanzar un proceso que lo inserte en base de datos y hacer la comprobación en base de datos. Pasos para hacer servicios web, o sea, para acceder a servicios web, post, put, get, delete. Acceder a base de datos, pues por ejemplo, quiero comprobar que en esta tabla de esta base de datos tenga este dato, lo podemos saber, bueno, en la parte de arriba con Gherkin. Y después, bueno, este de paso subir lo he puesto aquí, pero bueno, está en construcción, ¿eh? Esto está, como veis, está un poco más clarito, que casi no se ve, porque bueno, estamos intentando incluir algo, ¿vale? Nos hemos basado todo lo que es este ecosistema de Wakamiti, nos hemos basado en la parte back, ¿no? En tener la parte back
probada completamente. Y después ya si eso veremos algunos pasos para la parte front. Después, ¿qué podríamos hacer más? Pues, por ejemplo, publicador de tickets, notificaciones de Slack, historias en una nube. Bueno, podríamos ir haciendo plugins y enlazándolos al core, ¿vale? Vale, entonces, una de las cosas muy chulas que me gusta y que la va a explicar Luis, porque él la conoce muy bien, es la doble definición que tenemos de los casos de prueba. Perdona, Arauz y Luis, simplemente recordaros que quedan 10 minutos de ponencia para que os podáis organizar un poco el contenido que queda y también seguir invitando a los oyentes que vayan mandando vuestras preguntas en el botón. Vale, nada, simplemente eso. Vale, gracias, Ruth. ¿Explicas tú, Luis, la transparencia? Bueno, al final, bueno, sí. Sí, vale. Básicamente, como os hemos comentado antes, la idea es que usemos la sintaxis de Gherkin para definir pasos centrados en lo que es la implementación, ¿vale? Pero aquí nos surge un problema, y es que en cuanto más bajamos a nivel de implementación, más se desvirtúa la idea de que en principio el BDD es un mecanismo de comunicación entre el cliente y el desarrollador. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos lo que es un escenario ejecutable que se llama esa base de datos y demás cosas, con nombres de tablas y demás, pero seguramente lo que nosotros habíamos pactado con el cliente, no sé bien, pero bueno, es la parte de la izquierda, que básicamente definimos cosas a muy alto nivel, ¿vale? Cosas medio abstractas sin entrar en los detalles de implementación. Entonces, la cuestión es que hemos unido estos dos mundos. Hemos hecho que se puedan definir los mismos escenarios a dos niveles, a nivel de cliente y a nivel de implementación. Todo sin llegar a programar nada en código, ¿vale? Pero simplemente estos dos mundos pueden convivir al mismo tiempo. Ya está. Vale, me parece, la verdad es que para mí es una de las cosas que más me gusta, esa doble definición. Dependiendo de dónde vayamos a hacer esos informes, pues este alto nivel para los product owners, por ejemplo, le vale perfectamente, pero si queremos hablar, por ejemplo, con programadores o con analistas, en la parte de bajo nivel, que es más a base de datos, pueden tener también. Bueno, voy a agilizar un poco, que me lío, y la demo preparada, que no se nos va a dar tiempo. Vale, opciones para ejecutar Wacamite, pues tenemos un Docker que lo hemos subido a Docker Hub, después también tenemos un launcher que también lo podemos lanzar con comandos, o si preferís en Maven, en el POM de Maven, en la parte de Verified, lo podemos lanzar, o también con JSON. ¿Vale? Todo eso está en los informes. Vale, entonces, ¿esto es la misma transparencia? Sí, pero me gustan los tics, sobre todo que estén en verde, me encantan. Entonces, el Wacamite, ¿qué es lo que nos ha dado? ¿Con qué nos quedamos? Pues con que lo podemos aplicar a proyectos que tengan tecnologías, arquitecturas similares, pero tecnologías diferentes. Nos quita código duplicado de pruebas, porque al final lo que hemos hecho ha sido refactorizar y externalizar esos pasos. Tiramos sobre procesos críticos, sobre todo si tienen unos servicios REST, o bueno, por ejemplo, si tenemos las colas AMQP, siempre se me olvidan las últimas dos siglas. Ya no tenemos un coste tan alto porque es un lenguaje de programación, un lenguaje bastante alto nivel. Si todo el equipo lo conoce, todos hablamos el mismo lenguaje, así que genial. Nos documenta las pruebas, cosa importante, sabemos lo que hacen esas pruebas, en el informe salen esas pruebas, o sea, no te sale el código en Java, no te sale el código en Python o no te sale el código en Go. Te sale el código, te sale el informe de esas pruebas, con lo cual todos sabemos lo que estamos probando, ¿vale? Y si quieres con los product owners, pues le pones una capita por encima y le explicas las cositas pues en su lenguaje, que a todos nos gusta que nos hablen en nuestro lenguaje, ¿vale? Entonces, y lo que también hemos hecho ha sido, estandarizar las pruebas, perdona. Vale, ¿cómo empezar? Bueno, aquí cada uno, nosotros os plantamos esta forma, pero bueno, al final cada uno que haga lo que le venga en gana. Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, nos creamos una rama feature, tenemos un fichero de datos, pues para eso, features en SQL o CSV.txt para organizarnos los datos, y dentro de cada feature tenemos un endpoint y aquí probamos y hacemos todos los escenarios, ¿vale? Y después generamos un feature, un result con un JSON, HTML, lo que sea para el JSON para poderlo tratar, y el HTML, pues si queréis ya el HTML hecho.
Creamos los test en local, o sea, nos bajamos la rama, creamos los test, comprobamos que funcionan. Importante que funcionen, por favor. Si pedimos a los desarrolladores que nos hagan con errores, nosotros no subimos test con errores. Subimos la rama, solicitamos un MERGE request, solo tocamos esa carpeta, o sea, con lo cual no debería de haber problemas, y se integra, lo integramos con... Son los diferentes pasos, ¿no?, que queremos integrar con el proceso de integración continua, ¿vale? Esto lo hemos contado Luis y yo, pero no somos nosotros solos, evidentemente, lo que hemos hecho, ni mucho menos yo sola. He necesitado mucha ayuda. Entonces, quiero dar las gracias, pues, bueno, a Gaby por estar ahí siempre. Luis, evidentemente, es el padre de esto. María y Amalia y Tomás, que, bueno, han estado ahí ejecutando pruebas y diciéndonos todos los peros y esto qué es. Y también quiero agradecer, ya que estoy en esta slide, a Max y a Manuel por su confianza, ¿no? Porque, bueno, nosotros íbamos a Max y a Manuel Llavador con esto y bueno, nos hacían cara rara, pero oye, han confiado en nosotros y, bueno, seguro que Luis, tanto Luis como yo y todos los que están, pues les agradecemos su confianza en que, oye, esto funciona y vamos a implementarlo en clientes. Los clientes, pues también, oye, pues dale. Y nada menos de dar tiempo. Sí, no, ya simplemente yo como bruja mala de este cuento, recordaros que tenéis aún 5 minutitos si queréis aprovechar para decir algo y si no, en cuanto me digáis, damos paso a las preguntas. Tenéis aún 5 minutos, si queréis. Tenemos 5 minutos para ver si Luis puede hacer una demo rapidísima. Ostras, eso sí que es ágil, ¿no? Eso es muy ágil. Mientras Eso Luis es muy hace rápido, la demo, eso es un reto, eso parece un reto. Venga, Luis, corre. Una speedrun. De las limitaciones del tiempo, vamos a probar una aplicación externa que se llama Pet Clinic. Es una aplicación ejemplo, está hecha en Spring y demás, pero lo importante es que yo no sé cómo está funcionando por dentro. Lo único que sé yo de esta aplicación es que tiene una base de datos, porque está aquí documentado el esquema, y sé que tiene una API REST, que está documentada con Swagger y que yo puedo ver las entradas y salidas de los servicios. Con esto no necesito nada más para hacer las pruebas. Yo directamente me pongo aquí. Esto me hubiera gustado escribirlo en vivo, pero por tiempo... Vale, nosotros pactaríamos con el cliente esta parte de definición. Una consulta, creación y borrado, ¿vale? Cosas muy básicas. Pero luego, en la parte de implementación, escribiríamos ya cosas más técnicas, pero que realmente no están fuera del alcance de un ingeniero de QA. Simplemente es conocer un poquito el sistema. No las entrañas, pero sí las entradas y salidas. ¿Vale? Y esto directamente lo podemos ejecutar. Ves que pone Cucumo porque es el nombre interno que tenía, pero bueno. Lo ejecutamos y hace sus cosas, ejecuta los casos y vemos que todo ha ido bien. Nos ha generado incluso un report, porque aquí le hemos configurado el plugin para que nos genere report ¿Cuál es? Esto, aquí está. ¿Vale? Y podemos ver que este report incluso podemos elegir qué nivel de información queremos, únicamente información a nivel de cliente, o si queremos ya entrar un poco en las entrañas, podemos añadir todos los datos. Esto para que veáis que funciona. Si yo pongo aquí una cosa mal, por ejemplo, ahora este test me tiene que fallar. Correcto, ha fallado. El informe también nos indica que ha fallado. Vale. Entonces, esto que veis aquí realmente está escrito con un editor enriquecido. Se podría escribir en texto puro y duro a mano con el bloque de notas una vez aprendidos los pasos, pero tenemos un poquito de un plugin que nos da calidad de vida porque nos da un poco de autocompletado. Hacemos una cosa así. A ver, por ejemplo, dado que ya no funciona. Muy bien. Bueno, yo os prometo que esto tiene un autocompletado. Vale, esto podía pasar. Esta herramienta todavía está en desarrollo y, como veis, tiene algunos bugs inesperados que ocurren cuando no deberían ocurrir. Correcto. Esto, en principio, tiene autocorrección de errores, te avisa cuando los pasos están mal y, por algún motivo, no está funcionando ahora mismo. Pero bueno, es lo que hay. Esto, como ya os digo, es una herramienta que está en desarrollo continuo y estas cosas, pues bueno, pueden pasar. Y creo que ya está, para no enrollarnos más con la demo. Sí, creo que yo solo quería deciros,
una última cosa. No, sí, pero si me dejas un momentito, sí, una última cosilla. Sí. Mi idea es un test similar, quizá no será el mismo, pero un test de la aplicación esta implementado en Java. No quiero que miréis qué hacen y demás, porque yo tampoco lo sé. Quise ver el estilo de código y compararlo con el estilo de código que usamos para estas pruebas. Ya está. Gracias, Luis. Perfecto, ¿eh? Solo deciros también que es también vuestro, que necesitamos a la comunidad para que nos deis vuestras impresiones. Os dejaremos todos los enlaces y que nos ayudéis a alimentar esto. Lo hemos dejado ahí para todos vosotros y vosotras. Así que... Oye, Luis, muchísimas gracias porque, vamos, el hacer una demo así en directo, con esta presión, con este entorno, muchísimas gracias. Entendemos que las cosas, pues a veces, esto es el directo, ¿vale? Y los oyentes lo entienden y además para eso tienen vuestro contacto, para seguir profundizando en cada uno de los temas que a cada uno le aportan, le pueden enriquecer más. No hay ningún problema. Yo daros las gracias porque sé que además sois dos ponentes, os habéis ceñido muchísimo al tiempo, pero bueno, pues nada, quería trasladaros algunas preguntas que nos han llegado y, por ejemplo, a María Amelia Castañeda nos pregunta si el ecosistema Wakamiti está disponible, si es open source, si es para uso interno. Yo entiendo, Ausi, que has comentado, quizá esta pregunta se ha formulado previamente, ¿no? Pero bueno, yo te dejo que sobre este tema comentes. Y luego, si quieres, también la misma persona, María Amelia, nos pregunta si pudieron integrar los escenarios automatizados con alguna herramienta de Test Manager, ¿vale? Así como de la forma de registrar las ejecuciones. Sobre la primera pregunta, sí, es open source, lo tenéis en GitHub. El Docker, si lo queréis utilizar, está en Docker Hub. Pasaremos todos los enlaces para que lo tengáis. O sea que es vuestro. El tema de integrarlo con escenarios Test Manager se puede hacer porque al final es, como he comentado antes, es un sistema modular. Entonces, si se hace un plugin para poderlo integrar con el Test Manager, se podría hacer perfectamente. Lo que no tenemos ahora es esa integración con el Test Manager, pero sí que tenemos el gestor de informes, el HTML, y después tenemos el JSON, que ese JSON también lo puedes tratar y poder hacer una forma de enlazar esos IDs de los casos de prueba con los IDs de los casos de prueba del Test Manager. A partir del JSON se pueden sacar esa información. No sé si he contestado. Sí, bueno, de todas maneras no te preocupes. Si entiendo que precisa más información, se pondrá en contacto contigo, no lo dudes, Ausi. Vale, también tenemos a Jorge León Delgado, que nos pregunta si no os parece que tener tantas capas por encima del código de pruebas, en este caso con REST Assurance, puede hacer más complejo el mantenimiento. Yo os lanzo la pregunta a los dos, no sé, os veo, vosotros sois el dúo Pimpinela de hoy, o sea, vosotros mismos os lo gestionáis, ¿vale? Yo me podría cantar, ¿qué, Luis? ¿Te animas a cantar? Bueno, vamos, de ti me lo tengo claro. A Luis veo yo que si se atreve a hacer una demo en directo, es capaz también de coger el micro y cantar. Sí. Luis, contesta tus ideas, que contesta bien. Parece más complejo el mantenimiento. ¿El mantenimiento de qué? Del test en sí. Quiero decir, el test que tú escribes es un documento de texto que tampoco tiene mayor complejidad. Y de hecho que yo pienso que el hecho de tener una capa de abstracción por encima, si la parte automatizada está bien hecha, que siempre es susceptible de tener errores, pero bueno, si llega a estar en un estado maduro y está bien hecha, justamente lo que te ahorra es el tener que preocuparte de esa parte de mantenimiento, porque ya tienes la certeza de que eso va a funcionar bien y que si hay un problema estará por la definición de la prueba o la implementación del código. Mi opinión. Vale, pues nada, aprovecho si queréis para haceros otra pregunta que nos van llegando. ¿Cómo se puede calcular la cobertura de test si se ejecutan las pruebas con QQMO? Vale, la cobertura de
test en realidad no está dentro de Kukumo porque, como hemos comentado antes, es una herramienta que aplica a muchas tecnologías. Entonces, ahí lo ideal sería, pues, por ejemplo, si estamos trabajando en Java, levantar la aplicación con el Jacoco, ejecutar las pruebas y ahí ya tendríamos la cobertura de test. Depende de la tecnología, o sea, necesitas un sniffer de la tecnología concreta para calcular esa cobertura. Vale, os voy a hacer la última pregunta que creo que nos da justo tiempo. Sabemos que hay más herramientas para automatizar las pruebas y que estas son cerradas, pero la herramienta que ha creado el ITI está viva, va a ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades que van a ir surgiendo día a día, va a ir adaptándose, es una cosa que pensáis que va a poder ir evolucionando. Esta la contesta Luis. Yo digo sí. Vale. Pero sí, además, hacer hincapié, recordaros que esto es open source y eso quiere decir que no tiene por qué ser el ITI el que lo haga todo. Cualquiera puede contribuir con sus propias mejoras. Entonces, sí, yo creo que tiene más posibilidades de estar vivo que cualquier producto cerrado. De lujo. Bueno, pues hay más preguntas, pero os las van a hacer llegar a vosotros, ¿vale? Porque si no, como sabéis, este formato tiene muchas cosas buenas, pero el tema del tiempo tenemos que ser muy, muy rígidos porque la gente se va conectando, desconectando y tenemos que ser muy puntuales. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Ausi. Ha sido un placer teneros aquí. Y nada, pues eso, a seguir ha llegado la hora de automatizar, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a despediros y después del vídeo que nos va a poner Marina, nos van a poner desde realización, seguiremos con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.